Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición del ciclo Conversaciones del área de literatura del Museo Malva. Mi nombre es Malena Rey y hoy tengo el enorme placer de conversar con Margo Glantz, una escritora mexicana inigualable, que la verdad me emociona mucho poder conversar con ella porque la leo hace muchos años y porque, nada, me gusta también dialogar con alguien de otro país, de otra generación. Creo que va a estar muy interesante. ¿Cómo estás, Margo? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Me da Bien, gusto volverte a ver. sí, nosotras Y nos hemos visto. agradezco a Malva y a ti que me entrevisten. Muchas Un gracias. placer, un placer. Nosotras nos habíamos conocido personalmente en una feria del libro con la Ciudad de México como invitada y bueno, nunca nos vimos en México. Ojalá alguna vez me toque. Para quienes no la conocen tanto a Margo, me interesa decirles que ella nació en Ciudad de México en 1930, hija de una pareja de migrantes judíos ucranianos, que vivió en distintos lugares del mundo, se formó, por ejemplo, en la Sorbona, en París, fue agregada cultural en Londres, dio clases en la UNAM más de 50 años, ganó un montón de premios que no los voy a enumerar, publicó una gran cantidad de libros, en su mayoría con cierto grado de experimentalidad formal y una gran calidad literaria. Y bueno, la verdad que Margo tiene en este momento 91 años, por lo que fue testigo de, no sé, estuviste en actividad durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, durante estas dos décadas del siglo XXI, y a la vez sos una de las tuiteras más activas que conozco. De eso después vamos a hablar porque me encanta que estés tan presente también en las redes sociales. Pero quería empezar preguntándote un poco más por tus comienzos, porque estuve investigando un poco tu trayectoria y escuché una entrevista que diste una vez en la que contabas que tus primeros dos libros te los autopublicaste y que recién a los 47 años publicaste tu primera obra en una editorial. Y bueno, me preguntaba un poco qué pasó en ese momento, cómo era en ese momento ser una mujer que quería escribir, que quería mostrar las cosas que estaba escribiendo y tener lectores y lectoras, y cómo fueron esos primeros pasos en el campo literario de México siendo una mujer que quería abrirse paso. ¿Qué recordás de esos momentos? Bueno, lo he contado tantas veces que me odio a mí misma, pero en fin, lo voy a volver a contar. Es decir, que yo no creo que haya yo escrito mi primer libro a los 47, mi primer libro de ficción. Mucho antes publiqué varios libros de ensayos, desde 1963, y obviamente cuando hice trabajos en la preparatoria, en la secundaria, mis exámenes de doctorado y de maestría, pues son libros, ¿no? Que escribí. Así que de alguna forma también estuve en el periodismo mucho tiempo, desde los 60. Así que cuando publiqué en 77 mi primer libro de ficción, ya era yo bastante conocida, sobre todo como gestora cultural, como profesora. Era profesora en la universidad, ya llevaba muchos años, y era yo pues bastante conocida como tal, ¿no? Como académica, como periodista, ¿no? Pero mi primer libro de ficción lo publiqué en 77 y como lo he dicho también 802,000 veces, lo tuve que pagar yo porque nadie quiso publicármelo, porque era un libro de textos muy fragmentarios, como aforismos, que yo le llamé fábulas y que lo bauticé las 1,001 calorías novela dietética, porque lo escribí para bajar de peso, que fue una cosa muy divertida, pero en fin, nadie tomó muy en cuenta mis esfuerzos gastronómicos y de dieta, ¿no? Y no me quisieron publicar el libro, y lo tuve que publicar yo, y hice una subasta y recobré el dinero de la publicación. Y de ese libro no se ha vuelto a publicar, tengo yo como 5 ejemplares, y es un libro muy bonito porque lo hice con un sobrino mío que entonces tenía 17 años y que era un gran dibujante, muy inteligente, lo sigue siendo un gran dibujante y bueno, hace miles de cosas, Ariel Gusick, y él hizo los dibujos, hizo como 30 dibujos, no menos, y hicimos el trabajo de
hacer el libro letra por letra, junto con mi hija, el novio de entonces de mi hija, mi sobrino, y fue divertido y fue pues como muy laborioso. Y en fin, ese fue mi primer libro. Y el segundo libro también lo publiqué a cuenta de autor y se llama 200 ballenas azules, que apenas hace como 5 meses fue reeditado por segunda vez. Lo publiqué en 79, creo, o en 78, no me acuerdo, 80, no sé, entre 77 y 80, y fue reeditado en una editorial chilena de que le dirige Claudia Caballín y que se llama el Vaso Roto, no sé cómo se llama, perdón, se me olvidó. Quizá ya estoy, como dicen los franceses, muy gaga, pero se me olvidó ahorita, no importa. Y también vos fuiste traductora. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que me llegó de vos fue la traducción de Historia del Ojo de Georges Bataille en las ediciones de Coyoacán. Y Mm. esa es una novela que a mí me impactó mucho y que me gustó mucho, sobre todo sentir que la traducción me acercaba a la novela, que es lo que suele pasar cuando son traducidas en México o en Argentina, y a veces cuando leemos traducciones de España no nos permiten a veces entrar de una manera tan natural al libro. Y también tradujiste a Tennessee Williams, ¿no? Quería preguntarte un poco por tu experiencia como traductora, ¿qué fue lo que te acercó a la traducción y qué fue lo que te alejó? Porque después no continuaste con ese oficio, ¿verdad? Bueno, he sido traductora, pero brevemente, ¿no? Es decir, traduje a Bataille, también traduje otro libro de Bataille que se llama Lo Imposible, que es un libro entre filosófico y poético muy bello, poco leído, es mucho más leída La Historia del Ojo, que desde que lo leí por primera vez me impactó enormemente, y cuando el editor de Premia, que fue el que hizo la primera edición de mi libro, un editor peruano que vivió en España mucho tiempo, que estaba muy vinculado con Seis Barral y con Anagrama y con varias editoriales, y que luego se vino a México con bastantes problemas, y que algo sospechoso, pero en fin, armó aquí una editorial que se llamaba Premia, porque su esposa era de un pueblo catalán que se llamaba Premia. Yo me hice muy amiga de él y él me propuso que por qué no publicábamos La Historia del Ojo, porque él tenía una colección de literatura erótica en una época en que la literatura erótica se tenía que vender de una manera soslayada, solapada, en ediciones particulares como La Sonrisa Vertical, y él tenía también una sección de su editorial dedicada a la literatura erótica. Entonces me pidió que lo publicara. A mí me pareció maravilloso, como porque me gustaba mucho Bataille, yo lo leo mucho a Bataille, lo leía mucho a Bataille, y tenía yo muchos libros de él, al grado de que en alguna Navidad yo me regalaba sus libros y decía como un autoerotismo, me regalo el libro sobre el autoerotismo. Entonces era muy, muy importante para mí traducir Historia del Ojo. Y la traduje bien. Juan Garzón, que era muy adicto a la literatura erótica, me dijo que le gustaba mucho lo que había traducido, pero que le parecía mal que yo hubiese traducido al español los nombres de las protagonistas. Bueno, eso fue un pecata minuta, pero en general el libro, como tú dices, es un libro legible en Argentina, en México, en España, cosa que no pasa muchas veces con las traducciones, porque cada quien elige el, el tipo de jerga de cada idioma, ¿no? De cada región, más que de cada idioma, porque es el mismo. Es un muy bueno ese trabajo, y es cierto lo de las protagonistas, Simona y Marcela creo que se llamaban. Bueno, son nombres que Simón, a veces sí, Simón y Marcela. Simón es la sí, mala y Marcela es la víctima, la la víctima, que encierran en un armario y se orina en el armario. Tenía la que se una avergüenza. Sí, tenía una fijación con la orina muy impresionante, Bataille, porque también los jóvenes hacen el amor después de orinar, y también habla mucho en algunos de sus textos Bataille, cómo su padre, que era sifilítico, orinaba, estaba ciego y orinaba, y él lo veía levantarse de la cama hacia,
apenas caminando muy, de manera muy desgarbada, casi cayéndose y orinando. Entonces, no sé si ese acierto sea unas ganas perversas de Bataille de impresionarnos, pero lo cuenta, ¿no? También me parecía maravilloso, y lo incluyo en la traducción, algunas de la historia del ojo va acompañada de algunos textos sobre el ojo que él tenía en documentos, que una document es un libro maravilloso de textos muy breves de Bataille que siempre me ha fascinado, ¿no? Y, y aparece pues en muchas partes de Bataille esta fijación con los ojos, con los testículos y con la orina. Y su forma de organizar un libro erótico. Digo, en aquella época cuando lo publicó con seudónimo y lo publicó en muy pocos ejemplares, 600 y tantos, y era considerado un libro nefando que no se podía publicar. Yo me acuerdo que tenía yo una historia de literatura francesa en los 60, publicada por la Pléiade, y no aparecía Bataille como escritor, siendo uno de los escritores más importantes de Francia, pero era como considerado como muy, eh, pues muy transgresor, ¿no? Y a mí me gustaba mucho justamente por eso. Ahora ya se volvió como muy elemental, porque todo lo de la sonrisa vertical, o Miller, o Lorenzo, o los escritores que se consideraban malditos, se venden hasta en los supermercados. Y Sí, yo de sí. paso. Sí, sí, tal cual. A mí lo que siempre me interesó de él es que además de ser un gran teórico, él antes escribió literatura erótica. Entonces, antes de teorizar seriamente sobre el erotismo, él probó escribir ese tipo de novelas. Siempre me gustó mucho eso de Sí. él, que se animara, ¿no? Pero bueno, volvamos a tu obra, que es muy vasta y tengo varios libros acá para ir comentando. Quería volver bueno, a tu tercer libro de ficción, este que decís que fue como una puerta de entrada, que te conociera más gente, que te leyera más gente, que se llama Las genealogías, en el que vos vas transcribiendo una larga conversación con tu madre y con tu padre, a quienes grabás, y vas registrando así toda la historia familiar, la larga historia familiar de tus antepasados, de la llegada a México, y quería, digo, acá operás por medio de los recuerdos familiares, de esas voces que escuchás y que transcribís y que un poco transformás y de las cuales te vas apropiando. Y quería relacionarlo con uno de tus libros más recientes, que se llama Yo también me acuerdo, y que es, digamos, un libro publicado por Sexto Piso en 2014, en el que vos tomás el procedimiento de Joe Brainard y de George Perec de escribir tus recuerdos, todos comenzados con me acuerdo que tal cosa, y que puede leerse perfectamente como una autobiografía, ¿no? Pensaba que los dos pueden ser leídos como suerte de autobiografías tuyas, uno más hacia el inicio de tu carrera como escritora y otro más reciente, y quería preguntarte un poco cómo vos acá ¿qué relaciones estableces entre un libro y otro, ¿no? Porque esto es un recuerdo familiar y acá hay recuerdos muy personales tuyos, de tu infancia, de tus hijas, de tus nietos, de tus viajes, de tus amistades, y todo como con una fascinación por la vida que es muy notable y que acá tenía que ver más con el testimonio, ¿no? Y acá más con la elaboración, quizás. No sé, quería preguntarte un poco a vos qué tipo de relaciones establecías. Y me interesa mucho la forma como diferencias un libro de otro, uno como testimonio y otro como elaboración. Bueno, han mediado muchos años entre uno y otro libro. El primero lo publiqué en 1981 y yo también me acuerdo, lo publiqué en 2014. Median pues muchísimos años, ¿no? Pero en fin, creo que de cualquier manera se plantea, los dos libros son autobiográficos, las genealogías es más bien un libro en donde la biografía de mis padres ocupa un lugar muy importante. Mi padre ya estaba muy viejo cuando yo hice ese libro, ese intento de recordar la vida de mis padres. Mi madre murió como 15 años después, pero de cualquier manera ya eran gente mi padre murió a los 82, mi madre a los 95, pero yo no sabía, eran mis padres, pero al mismo tiempo eran unos desconocidos en el sentido de que habían vivido
una infancia y una adolescencia en tierras extrañas para mí, con parientes que no conocí, no conocía a mis abuelos maternos, bueno, a mis abuelos maternos, no los conocí, una abuela paterna la conocí, la paterno murió cuando mi padre era muy joven, tenía 12 años, así que toda una historia familiar, todo un mundo muy importante que tiene que ver con el judaísmo en el Europa Oriental, me era desconocido, güey. Lo conocía muy vagamente por fragmentos, por retazos, y porque no me había interesado preocuparme por la vida de mis padres, hasta que de repente sentí que se me estaban escapando, que eran algo fundamental en mi vida y que parte de ellos era una cosa desconocida. Entonces empecé a hacer una serie de grabaciones en comidas. Mis padres tenían un restaurante, tuvieron muchas dificultades para sobrevivir económicamente, hasta que pusieron el restaurante. Con el restaurante se empezó a ir muy bien, bueno, relativamente bien, y entonces nosotros nos reuníamos mucho en el restaurante. Entonces era importante en las comidas dominicales o sabatinas, a veces en casa de mis padres, a veces en el restaurante, sobre todo en casa de mis padres, grabábamos. Y grabábamos y fue muy interesante, muy entrañable la conversación, porque era una conversación muy, muy poco articulada, digamos, en el sentido de rigor biográfico, sino que iba surgiendo poco a poco a medida que los recuerdos afloraban. Y a mí me impresionó mucho que aunque mis padres se conocieron cuando tenían como 24 años, ellos recordaban la infancia del otro como si fuera suya. Entonces, se robaban los recuerdos cuando le pertenecía a mi madre o le pertenecía a mi padre. Entonces, fue muy, muy importante. Yo publiqué el libro, mi padre todavía pudo ir a la presentación, sí, a la presentación del libro, pero ya estaba muy mal, ya tenía había tenido una trombosis, ya no recordaba muchas cosas, ya estaba en una vejez muy terrible, lloraba en la presentación. Para mí era muy conmovedor, muy impresionante. Y se publicó 3 meses antes de que muriera él, ¿no? Entonces es como un homenaje, un testimonio de la vida de mis padres, de un fragmento de mi propia vida antes de que naciera, que para mí era muy importante conocer. Y luego ya me voy inmiscuyendo yo en la narración y aparece en la segunda parte del libro una especie de autobiografía. Cuando escribí yo también me acuerdo, lo escribí, yo había leído Joe Brenner y había leído a Perec, que es uno de mis autores favoritos, y cuando me dijo un boliviano muy inteligente que se llama Rodrigo Hasbun, que por qué no escribía yo unos 20 recuerdos, siguiendo el método de Joe Brenner, me pareció muy interesante, lo hice, y me pareció tan maravilloso que no hice 20 páginas, sino 400 y pico, y con lo cual el libro se vuelve un libro absolutamente en la tradición de Perec y Brenner. Se han hecho muchos libros en Argentina, está Coan, ¿no? Y hay muchos en Francia y hay muchos en otras partes, pero es un libro absolutamente personal, es decir, surge de una frase anafórica, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, yo también me acuerdo, como yo lo puse, porque yo me acordaba también. Luego hice experimentos con alumnos que hicieron libros, yo también me acuerdo, hicimos en varias universidades, fue muy interesante y se publicaron los libros porque todo el mundo tiene recuerdos y todo el mundo puede empezar con la anáfora, me acuerdo. Pero creo que mi libro es un libro muy personal, como tú lo has dicho, muy autobiográfico, en una forma de autobiografía pulverizada, como lo digo siempre, porque son recuerdos como gotitas de recuerdo, como polvitos de recuerdo, que poco a poco, si el lector le interesa, puede irlos juntando y darse cuenta de cuál sería más o menos mi autobiografía. Pero en general es un libro también de mi autobiografía literaria que me interesa, Kafka, Borges, Sebald, digo, ¿qué autores me han interesado? También una autobiografía de mis intereses diarios, la astronomía, los problemas políticos, los desaparecidos en México, las fosas donde están
sepultados con ácido, eh, los, los que los esbirros del narcotráfico entierran, la violencia política del país, los problemas económicos, cosas raras que suceden en el mundo, que aparecen unos huesos de mamut en no sé dónde, o que algunos elefantes se perdieron y sin embargo encontraron su manada. En fin, cosas así que aparecen como muy intrascendentes, pero que juntas forman un tejido que a mí me parece muy bonito, muy entrañable, como también me parece entrañable las genealogías. Sí, es muy lindo el libro cómo vas pasando de un recuerdo a otro y cómo hay como hasta recuerdos que un recuerdo llama a otro, ¿no? Como que se van Exacto. agrupando por zonas. Es muy fascinante hacer el ejercicio del me acuerdo. Y hay un libro también curioso de otro argentino que se llama No Recuerdo, que hace lo mismo, pero de cosas que se olvidó o que no supo bien de su familia. Es de un autor que se llama Esteban Feune de Colombi. Usa el Ah, mismo procedimiento, pero para decir todo lo que no recuerda efectivamente. Y muy creo lindo, que lo quisiera leer. sí, es muy ¿Cómo se inagotable. llama de nuevo? ¿Esteban qué? Esteban Feune de Colombi. Es un libro muy pequeño que salió acá en una editorial hace muchos años y que también es un ejercicio interesante, ¿no? Ver Sí, cuáles son las cosas que fueron quedando por el camino. Bueno, recomiendo mucho, yo también me acuerdo, es de mis preferidos de todos tus libros, Margot. sí, a mí Y me gusta mucho también, gracias. quería pasar a los últimos ensayos, porque vos sacaste acá en Argentina un libro muy bello en esta colección que es maravillosa, que se llama Lectores, de la editorial Ampersand, que son como ciertas biografías lectoras de autores y autoras argentinos, latinoamericanos. Y vos escribiste El texto encuentra un cuerpo, que vendría a ser una, digamos, una serie de ensayos reunidos con la lectura como protagonista, pero haciendo mucho hincapié de repente en eso, en el panteón de artistas que te sigue emocionando cada vez que los lees, en las vidas de algunos de esos artistas o en sus personajes literarios. No sé, hablas de Jane Austen, de Emma Bovary, de Casanova, de Virginia Woolf, de Henry Miller, incluso de Frida Kahlo. Pero también sacaste en México, y acá me gustaría mostrar el libro, pero no lo tengo porque no llego al país, otro libro que se llama Cuerpo contra Cuerpo, que es una larga antología de tus ensayos de más de 600 páginas, preparada por Ana Negri. Y pensaba un poco eso, ¿no? La relevancia del cuerpo en tu obra a la hora de relacionarlo con lo literario, ¿no? El texto encuentra un cuerpo, cuerpo contra cuerpo, y cómo el fragmento, que es algo que en general está muy asociada a toda tu producción, acá, digamos, vas ensamblando distintos mosaicos de tus intereses y los vas atravesando por tu experiencia, ¿no? Como que entra tu cuerpo a ser uno de los elementos que se pone en juego al momento de leer, al momento de escribir. Y vos decís efectivamente que, digamos, el fragmento y la textualidad es tu herramienta de trabajo, pero quería preguntarte un poco más sobre esta relación de las partes del cuerpo, las partes que componen tu escritura. ¿Cómo lo pensás? ¿Qué podés contarnos de eso? También siempre he dicho hasta la saciedad que para mí el ensayo y los libros de ficción son vasos comunicantes, que trabajo en la ficción muchos elementos del ensayo. Por ejemplo, en mi libro El Rastro, que es un libro que se publicó en España, en Anagrama, y fue finalista del premio Herralde, hablo mucho, hablo mucho bueno, hablo sobre el corazón, es un libro sobre el corazón porque es la historia de un personaje que es el marido de la protagonista que muere de un infarto al miocardio. Entonces es un estudio, una cosa biográfica de la relación de pareja y la pérdida del amor, etcétera, y la muerte del amante, etcétera, pero también es una historia del corazón, ¿no? Es muy importante eso. Y de repente, a mitad del libro, ficcionalizo un ensayo que a mí me gusta mucho sobre Sor Juana, porque soy sorjuanista,
y es un libro que se llama El jeroglífico del sentimiento, y es sobre el corazón. Esta tarde me bien cuando me hablabas, que tus palabras, acciones vía, que el corazón me vieses deseaba. Entonces ese soneto maravilloso de Sor Juana me sirvió para hacer un ensayo que a mí me gusta mucho, que se llama, como te digo, Los jeroglíficos del sentimiento. Y ese ensayo pasa entero, pero de una manera mucho más ficcionalizada, a mi libro El Rastro. Es decir, que encuentro que son vasos comunicantes y que depende de cómo se trabaje, cómo se conjugue el texto para que el texto funcione como ficción o funcione como ensayo. El libro que tú mencionas, Cuerpo contra Cuerpo, también el texto encuentra un cuerpo, son ensayos. Me pareció muy interesante y maravillosa la colección que se le ocurrió a Graciela Baticuore para Ampersand. Y hay libros magníficos, me han llegado casi todos. Eh, He leído con una gran devoción y nostalgia el de Tamara, amiguísima mía, a la que lamento enormemente, lamento su pérdida. También me llegó hace poco el de Neamela El Tit, a quien acabo de ver en México. Me llegó el de Kosarinsky, el de Link, el de Silvia Moloy, el de Pauls, etcétera. No, sí, son libros que me gustan muchísimo porque son formas, como tú dijiste, biografías, pero a partir de la lectura. Y como somos escritores, la lectura es algo esencial. Digo, pocos escritores, aunque los hay, evidentemente, y muy buenos, no han necesitado de la lectura para ser escritores. Pero en mi caso y en el caso de muchos otros, de todos los que he mencionado, la lectura es fundamental. Entonces, trabajar la lectura como una especie de biografía, de autobiografía, es bien interesante. En un texto encuentra un cuerpo, yo escogí toda una serie de textos, había escrito muchas cosas sobre Borges, sobre Bioy, sobre Kafka, etcétera. Tenía yo ya como un libro completo para mandárselo a Ampersand, pero luego se me ocurrió mejor revisar una serie de artículos que yo había publicado de una manera muy despedazada en revistas y periódicos a lo largo de los años 70, 80 y 90. Y todos juntos, organizados de otra manera, estructurados en un texto particular, encontraron un cuerpo, que fue el que mandé para que se publicara. Y me parece muy bonito porque en realidad es un libro en donde yo defiendo a la escritura de las mujeres y cómo los hombres se han apoderado del cuerpo de la mujer para definirse como escritores, aunque son maravillosos, porque son maravillosos Flaubert y Dostoyevsky, y todos ellos son increíbles, pero al mismo tiempo la mujer ha sido como su musa, pero es una musa que la han utilizado como objeto. Entonces, yo desde muy jovencita leía los textos de los escritores que me gustaban y veía yo el cuerpo, mi propio cuerpo, a través de la mirada de aquellos que escribían sobre el cuerpo femenino. Y mi cuerpo se iba deformando de acuerdo con esa lectura. Entonces lo fui como, lo fui rehaciendo ese cuerpo, poniendo entre paréntesis, aparte de mi lectura sobre esos textos y aparte también dentro de lo que yo hacía como docente, porque muchísimos de esos textos los trabajé en clase. Yo daba literatura comparada y trabajé a Robinson Crusoe, trabajé a Casanova, trabajé a muchísimos escritores que me parecían bien interesantes. Y descarté los textos que tenía sobre Borges y sobre Bioy, que también son textos interesantes, ¿no? Pero que en fin, no aparecen allí porque me interesaba más seguir una línea en donde lo femenino ocupara un lugar muy fundamental. Entonces, es un libro muy feminista, ¿no? Sí, Y el otro libro, el que menciona Cuerpo contra Cuerpo, le agradezco mucho a Ana Negri, que ha sido una lectora maravillosa, de origen argentino. Sus padres tuvieron que emigrar por la dictadura, viven en México, y ella está casada con un mexicano, pero tiene unas raíces argentinas muy importantes. Entonces ella estuvo conmigo varias sesiones, estuvimos conversando, y ella hizo una especie de rastreo en muchas de mis producciones ensayísticas y armó un libro
muchos de esos ensayos habían aparecido en otros libros, pero de manera más ortodoxa, digamos, ¿no? Y en este libro hay una combinación de textos aparentemente muy banales con textos muy sesudos, muy académicos, aunque yo realmente pienso, con infinita inmodestia, que mis textos de ensayos se leen perfectamente como textos de creación. Entonces, tomó el título de un texto que a mí me pareció importante, que se llama Cuerpo contra Cuerpo, en donde yo trabajé el Quijote. Cuando me pidieron que me dieron un premio Cervantes en México, como tenía que escribir sobre el Quijote, me costó un trabajo espantoso. ¿Cómo escribir sobre el Quijote si se han escrito toneladas y toneladas de libros sobre el Quijote? Pero acabé haciendo un texto muy, a mí me parece bastante único, trabajando cómo el cuerpo de Cervantes y el cuerpo del Quijote es un cuerpo dañado, vapuleado, picoteado, pellizcado, tatuado, cercenado, ¿no? Me pareció muy importante y eso es uno de los temas que a mí me parecen más importantes de mi propia escritura. En mi escritura, como me preguntabas, he trabajado mucho, tanto en el ensayo como en la ficción, fragmentos de cuerpo. Sí, en mis libros aparece, por ejemplo, por breve herida, que lo publicó Sexto Piso también en 2016, es un libro sobre los dientes, sentada en una sala de dentista, esperando, leyendo y esperando la tortura del dentista, que me parece también muy interesante. Entonces, un libro entre lecturas y enfermedad. Y el otro libro muy importante habla de los senos, por ejemplo, Palabras para una fábula, que también publicó Herralde en Anagrama y que ahora se estaba publicando de nuevo en México. Trabajo el problema del miedo al cáncer de seno, de un personaje femenino, obviamente, que va a un laboratorio porque siente que tiene un pequeño tumor en un seno. Entonces, la mamografía, que es horrenda, y a la relación con las que enfermeras que son siniestras, porque lo tratan a uno un pedazo de carne y al mismo tiempo lo hacen a uno como infantil, lo infantilizan a uno, porque quítese usted la manguita, por favor, póngase el bracito, no respire, por favor, señorita. Bueno, esas cosas horribles que te dicen, pues todo ese tipo de cosas los trabajé en un texto y hice pues también muchos trabajos sobre muchos senos de otras mujeres, ¿no? Que están ahí incluidos. O trabajé la nuca en Onetti, o trabajo la lengua, o trabajo los pies, en fin, aparecen en mis ensayos y aparecen en mis ficciones. Sí, porque me interesan mucho analizar partes del cuerpo, aunque eso forma parte de la fragmentación que también está en Yo también me acuerdo. Claro. Muy bueno, Margo, me encanta. Y es muy increíble eso que vos decías, ¿no? De cómo tus libros comunican unos con otros, te llevan hacia otros autores, hacia la sorpresa que a vos te causó tal lectura, hacia tal relación que estableciste. Como lectora siento que me permitís ir y venir con total libertad por la literatura universal. Y eso es algo que, por lo menos yo lo agradezco mucho cuando estoy leyendo, que un libro me dé ganas de ir a buscar otro y ir a ver quién fue esa persona que mencionaste. Es como un gran sistema que se va armando, que está siempre abierto y en potencial movimiento hacia los lectores y las lectoras. Eso me parece maravilloso. Quería preguntarte sobre también otro aspecto de tu vida, porque en los últimos libros de Sexto Piso, en las solapas, dice que sos escritora y viajera. Y efectivamente, sos alguien que se movió mucho por el mundo, que habitó distintas ciudades, que conociste a un montón de personas relevantes, que hiciste amistades. Bueno, a Argentina viniste un montón de veces también. Y, y me gusta eso de definirse como viajera porque en ninguno de los textos en los que aparece alguna mención a tus viajes, vos te pones en el rol de turista, sino todo lo contrario. Como que hay una experiencia que se arma en cada nuevo lugar al que vas, con un tipo de curiosidad muy único y con un respeto hacia lo que vas leyendo de esa otra realidad a la que estás presenciando, que es muy original en algún punto, ¿no? Como vos como viajera te vas armando en cada nuevo lugar de nuevo, de cero,
con todo tu bagaje anterior. Y bueno, un gran libro sobre viaje que puede ser leído como diario, como crónica, como ensayo, como un montón de cosas, es Coronada de Moscas, sobre tus 3 visitas a la India, que es justo un destino, no sé, muy cargado, ¿no? Al que visitaron, no sé, Pasolini, bueno, Octavio Paz, no sé, Ackerley, un montón de autores de los que vos de hecho vas hablando en el libro, y un espacio al que vos todo el tiempo en el libro vas contando como lleno de contradicciones, ¿no? Contradicciones que te atacan a vos como viajera, decís que es horrendo y maravilloso, que lo amás y lo aborreces al mismo tiempo, pero a la vez estás fascinada y volvés, incluso vas sola a la India. Y es un libro aparte acompañado de fotografías que tomó tu hija Lina, que son muy hermosas, pero en ninguna estás vos. También yo pensaba eso, ¿no? No, no es Margot turista visitando un monumento, el Taj Mahal. Todo lo contrario, son escenas más bien urbanas, tomadas un poco de sorpresa, ¿no? Ante la gente que está paseando ahí. Quería preguntarte un poco eso, ¿qué te llevó por primera vez ahí? ¿Qué tipo de desafíos vitales y literarios encontraste como viajera en la India? Sí, primero te digo te agradezco lo que me dijiste antes, porque verdaderamente creo que me ha costado mucho trabajo que mi obra adquiera proporciones legibles, porque al principio no la entendían y les parecía una obra disparatada y he tenido que publicar un poco escondidas, ¿no? Y ahora me he vuelto una escritora bastante conocida y muy leída por los jóvenes, lo cual me parece muy interesante y me parece que es interesante y que es quizás exactamente por lo que tú dijiste, porque abro perspectivas dentro de cada libro que se conecta con otros libros y en donde la gente encuentra muchas posibilidades de rastrear cosas distintas. Eso me parece muy importante. Ahora, yo siempre he sido viajera, estuve viviendo en París 5 años, ahí hice mi doctorado, viví en Estados Unidos porque me casé con un argentino que vivía en Estados Unidos, estuve viviendo en Londres porque fui agregada cultural en Londres, he viajado enormemente a Argentina, a Italia, a Alemania, en fin, por la pandemia se interrumpió este constante viajar que para mí era fundamental y una de las cosas que más me han dolido en la pandemia. Afortunadamente, dentro de 10 días me voy a ir de nuevo, voy a viajar de nuevo, si no me agarra otra vez la pandemia, si no me he cuidado mucho, ya me he hecho análisis para ver que estoy bien, etcétera, etcétera, y me voy a ir a España porque soy jurado del premio Loewe, el premio de poesía, y porque además voy a un congreso a Alicante y porque me voy a ir también a Alemania, porque tengo amigos muy queridos que quiero volver a ver antes de que yo me muera o se mueran ellos, y quiero ir también a París a ver por lo menos a 2 amigos entrañables que no quisiera dejar de ver antes de que la parca me lleve, para decirlo sorjuanísticamente, ¿no? Entonces, digamos, el viaje para mí es como la única forma de desanquilosarme del mundo cotidiano. Es decir, estos 2 meses de pandemia, de estar metida en la casa y de esperar la hora para que llegue el tiempo de ver Netflix, me parece verdaderamente abominable. Pero me hago eso. Tengo una rutina muy impresionante que trato de mantener. Es decir, levantarme a una hora, escribir de tal hora a tal hora, caminar media hora diaria, subir escaleras, pintarme o no pintarme, comer, dormir la siesta, luego leer y luego ver Netflix o Amazon. Con lo cual se vuelve verdaderamente intolerable. Los días se pasan para una rutina insoportable. Esa rutina que cuando no hay pandemia está rota por miles de actividades, porque tengo muchos amigos, porque voy a comidas, porque voy a conciertos, porque voy a museos, porque voy de compras, lo que tú quieras, y que se ha visto rota por esta pandemia infernal, pues es muy importante para mí revivificarme, desanquilosarme
y irme de viaje para ver cosas distintas, para reunirme con gente a la que quiero y que con la que me escribo mucho en WhatsApp, pero no es lo mismo escribirse en WhatsApp o hablarse por teléfono que verse, ¿no? Cuando cumplí 90 años, tuve la suerte de que tres amigas argentinas vinieron a pasar conmigo y mi hermana, que vino de Estados Unidos, y vino Tamara, ya empezaba a sentirse mal, lo noté a posteriori, vino Analia Causeiro, que ahora va a venir a México a presentar El Rastro, que ya lo había presentado en Buenos Aires, y también Paloma Vidal, que es una argentina que vive en Río de Janeiro, que me ha traducido dos libros y a la que quiero enormemente, ¿no? Entonces, digamos, tuve esa suerte de poder ver a esas amigas que me vinieron a visitar en un momento pues muy importante en mi vida, ¿no? Todo el mundo cumple 9 décadas de vida, ¿no? Y estaba yo muy bien, muy lozana. La pandemia me ha acabado, pero bueno, ni modo, ¿qué se puede hacer? Soy vieja, tengo 91 años, que puedo, 90, no, 91, sí, 91. Ya no me estoy aumentando la edad. Pero bueno, digamos, ya hablé mucho. Sí, me encanta saber eso, que te vas a ir de viaje de nuevo, Margo, qué genia. Y sabes que justo tenía una pregunta para hacerte en relación a esto de la juventud y la vejez, porque viste que siempre la juventud, de la juventud se dice como, ay, que es el mejor momento, divino tesoro, la juventud, y en la vejez siempre, no sé, nos escuchamos a nuestros adultos mayores quejándose de eso. Quería preguntarte a vos, que te veo tan como tan lúcida y tan reflexiva, ¿podemos pensarlo al revés? O sea, ¿podrías decirme algo que lo que menos extrañes de la juventud y alguna virtud de la vejez? O sea, un defecto de la juventud y una virtud de la vejez. Bueno, era yo muy insegura hasta los 30 y algo de años, ¿no? Estuve casada con mi primer marido de los 20 a los 32. Hicimos viajes, fuimos a Francia, hicimos muchos viajes, fue muy, muy importante esa relación. Me doctoré en Francia, pero era yo muy pasiva y sufrí mucho con mi marido, que también fue un hombre muy, muy, muy maravilloso, pero mal marido, ¿no? Entonces, pero yo me dejé, ¿no? Fui muy pasiva, muy, muy siniestra en ese sentido. Entonces, hay cosas muy extraordinarias de esa época, pero al mismo tiempo me dejé victimizar, ¿no? Entonces, digamos, eso lo lamento mucho porque me sentía yo muy fea y poco inteligente, y no era yo ni fea ni poco inteligente, ¿no? Me empecé a sentir más inteligente y más guapa cuando cumplí 30 años. Empecé a hacer un análisis y el analista me devolvió mi confianza en mí misma. Empecé a hacer cosas mucho más interesantes. Ya me divorcié y tuve pues una vida mucho más rica, etcétera. Y luego me volví a casar, tuve otra hija, tengo dos hijas, y fue también una experiencia muy importante, pero también muy desgastante, porque me vuelvo muy pasiva en la relación de pareja. Entonces, eso lo lamento y me gusta también, porque fueron también épocas muy importantes. De muy niña fui muy tímida, sufrí mucho porque era yo casi autista. Mis padres no tenían tiempo para ocuparse de nosotras y tuvimos una vida muy itinerante porque como mis padres no tenían una buena relación con la economía, cambiábamos de casa cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces yo cambiaba de escuela cada 3, 6 meses, cambiábamos de amigos, de amistades, de relaciones, de calles. Entonces fue una infancia muy, muy desprovista, ¿no? Pues eso lo lamento. Y generalmente los niños recuerdan la infancia como algo muy hermoso. Mi adolescencia, pues fue también difícil, porque entré a la secundaria, me mandaron al colegio israelita después de estar siempre en la escuela pública, y que tuve una pequeña aventura con un vecino. Mis papás se asustaron porque no era judío y me mandaron a la escuela judía, pero como algo como una especie de pecado que tenía que purgar. Entonces fue bastante violento eso. Luego fui a la preparatoria nacional
Y ahí fui muy feliz a los 15 años. De los 15 a los 20 en la universidad, fui muy feliz. Y luego vinieron mis épocas de casada, donde fui feliz e infeliz al mismo tiempo, ¿no? Y ahora soy más feliz. Digo, la paso muy bien y tengo muy buenos amigos, sobre todo muy buenos amigos jóvenes. Mis mejores amigos tienen 30 años menos que yo, ¿no? Mis amigos de mi edad ya se murieron casi todos. Es decir, mi gran amigo Sergio Pitol, Tamara, que era pues no de mi edad, porque le llevaba yo 17 años, que ya es bastante, pero era mi gran amiga. Paloma tiene 46. Tengo muchos alumnos que son mis amigos. Sergio, otra amiga mía muy querida, Luz del Amo, acaba de morir hace 3 años a los 80, pero sigo teniendo amistades fundamentales como Mario Velatín, que es mi gran amigo, ahorita mi mejor amigo, y que con el cual tengo una relación muy importante, afectiva y intelectual, ¿no? Entonces, eso es importante. Y ahora que me voy a España, tengo amigas mucho más jóvenes y amigos mucho más jóvenes con los que tengo una relación de lo más intensa y no me siento más vieja que ellos, me siento tan joven. Quizás de repente me palpite más el corazón porque me acaban de hacer una operación hace 3 años de la válvula aórtica, pero en ese sentido, pues sí, he tenido problemas, tengo problemas de cataratas, me operaron de un juanete, este, en Bueno, fin, pero pero en general mantengo una buena salud. claro, una vitalidad y unas ganas de seguir haciendo cosas que es muy notable. Quería Sí, comentar justamente que la mencionaste tantas veces a Tamara, a Tamara Kamenzain, una gran escritora y poeta que murió el 28 de julio pasado, que vos participaste de un homenaje que se hizo en la UNA a Tamara y hiciste una intervención muy conmovedora. Yo me quebré, Margo, cuando te escuché a vos, que fue básicamente agarrar todos los libros que publicó Tamara y que tenían la dedicatoria en la primera página que ella te hacía a vos como amiga. Y fuiste leyendo, ¿no? Como a través de todas esas dedicatorias, de qué manera ella te acercaba a sus libros, te los dedicaba, le ponía unas palabras especiales para vos. Y pensaba que el último libro de Tamara, que se llama Chicas en tiempos suspendidos, finalmente tiene una dedicatoria a Margot Glantz en letras de molde, ¿no? Como que sí, justo su último libro, como que en algún punto cierra ese círculo de dedicatorias y es todo dedicado a vos, es un libro muy, muy hermoso. Y no quería dejar de decir esto, ¿no? Y de preguntarte un poco de cómo era, o sea, cómo se divertían juntas, porque eran muy cómplices. Las fotos que se ven de ustedes juntas están riéndose todo el tiempo. Y me intriga un poco la trastienda de las mesas, los congresos o las ferias del libro, en el que las escritoras y los escritores son amigos, se emborrachan, se ríen, bailan. Quería preguntarte un poco por eso. bueno, Tamara vivió varios años en México en la época de la dictadura y mi padre y el padre de Tamara se conocían porque mi padre había sido activista desde los años después de la Guerra Mundial, después de los campos de concentración, viajó mucho por toda América juntando dinero para ayudar a los judíos sobrevivientes a emigrar a Israel. Entonces conoció al papá de Tamara, que era mucho más joven que él, bueno, relativamente más joven que él, se hicieron muy amigos y cuando Tamara vino a México, tenía ya una relación importante conmigo a través de la literatura, porque Héctor Libertela me conocía a través de un libro que yo había publicado y conocía a Gustavo Sáenz, que era amigo mío y que era también amigo de Libertela. Entonces, ya tenía la referencia mía cuando llegó a México, Libertela y Tamara por su padre, ¿no? Entonces, casi la primera persona que visitó, si no la primera, fui yo. Malena, la hija de Tamara, la mayor, todavía gateaba cuando llegó aquí y aquí nació Mauro, ¿no? Entonces, nuestra relación fue muy importante aquí, nos veíamos mucho. Cuando Tamara regresó a Buenos Aires. Yo era directora de la Dirección de Literatura en Bellas Artes y entonces la extrañaba yo tanto y organicé un ciclo sobre poetas
y ella era maravillosa analizando poesía. Entonces la invité para que hablara de Lezama Lima. Entonces ella vino a México por lo de Lezama Lima y estuvo en mi casa. Luego yo fui a la Argentina, como tú dijiste, muchísimas veces y siempre que iba a la Argentina me alojaba yo con Tamara. Tamara, en el libro que hicieron varios amigos míos cuando cumplí 90 años, Tamara escribió algo muy bonito y recordaba un viaje que hicimos a Sao Paulo en el 89, que era un viaje con es decir, los recuerdos de los judíos latinoamericanos, una especie de como de simposio sobre los judíos latinoamericanos que se celebraba en Sao Paulo. Entonces fue Tamara y fueron varios, y ahí estuvimos juntas, compartimos cuarto, nos divertíamos muchísimo, tomábamos del refrigerador botellas de champán y lo tomábamos juntas. Eso lo recuerda ella con mucho cariño. También recuerda que a ese viaje nos acompañó un lector de tarot judío, se llama Kanalstein, Rubén Kanalstein, que era un tipo muy curioso, que sudaba mucho y era muy obeso, pero que usaba una camiseta y era bastante disgraceful, ¿no? Bueno, pero era muy inteligente y nos leía el tarot y las manos, las manos, ¿no? Y a mí me leyó diciendo que todo estaba a mi favor, pero lo que lo veía yo de espaldas. Y tenía razón, acababa yo de regresar de Londres y estaba yo bastante deprimida porque el cambio fue muy violento y tenía razón, tenía yo todo a mi favor, pero lo veía yo de espaldas. Y nos hizo mucho favor. Y Tamara se acordaba de que nos cobró leernos las cartas. Y dice, qué miserable, que siendo un amigo y estando en el Congreso, nos cobró. Espero que no lo vea porque es muy buen lector y es amigo de muchos amigos comunes míos. Además, Le mandamos un saludo si nos está le mando mirando. un saludo muy grande. Yo era muy amiga también de otra amiga que murió, que fue mi psicoanalista en México. Cuando se vivió la dictadura, vino a México varios psicoanalistas muy importantes. La más importante, olvidé el nombre ahora. ¿Cómo se llamaba? Muy, muy, muy buena psicoanalista. Bueno, y la fui a ver y me dijo, yo no te puedo analizar, pero va a venir una analista extraordinaria, te voy a referir con ella. Y era Gilú García Reynoso. Entonces, Gilú fue mi analista 4 años, luego se regresó a Buenos Aires y cada vez que iba yo a Buenos Aires, que era cada año, iba yo a ver a Gilú. La última vez que la vi, fuimos juntas a un restaurante y ella se cayó en los escalones y tuvo un problema serio y como al año murió. Entonces, era una gran amiga y la lamento mucho. Y sigo teniendo muchos amigos en Buenos Aires, me gustaría verlos, pero bueno, ya iré. Pero siento que el vacío de Tamara es muy terrible. Sí, va a llevar un tiempo procesarlo y volver a leerla, ¿no? Y acercarse a toda No, la su leí obra. toda También. últimamente, la leí otra vez, porque quería hacer un texto sobre su obra y volví a leer su obra completa. Además, soy jurado en una tesis de una muchacha mexicana que está haciendo un trabajo sobre la poesía de Tamara. Entonces he leído con mucho cuidado la poesía de Tamara y también los ensayos, que ya los había yo leído, porque siempre que me regalaba un libro lo leía, pero lo leí con muchísimo más cuidado, digamos, ¿no? Bueno, pasa algo parecido con tu obra también, como que está siendo muy leída por los jóvenes y creo que todavía queda mucho público por ganar que podría estar leyéndola y descubriéndola. Ojalá, nada, se encuentren con ella, con sus poemas y con sus ensayos. Eh, bueno, Margo, vamos a pasar a una de las últimas preguntas que tiene que ver con esto que te había dicho al principio, con esa cuestión tan actual que tenés, que sos una persona muy presente en las redes sociales, ¿no? Y yo me acuerdo con mi abuela que cada vez que le tenía que explicar para mandar un mail, estábamos un rato largo y que nunca le llegué a explicar ni siquiera cómo funcionaba Twitter. Veo que vos lo usás como con una naturalidad total y con grandes intervenciones. Yo de hecho me la paso retuiteando cosas que vos pones en esos
pocos caracteres de la red social. Hay algo de Twitter que yo leo a veces que es como una red social del enojo, del cinismo, de, no sé, el autobombo, le decimos acá, ¿no? Cuando alguien quiere, no sé, hablar de sí mismo y entonces se la pasa, no sé, alimentando su ego a través de las redes. Y veo que vos no, que vos te apropiás de ciertas conversaciones que se dan, pero que también lo usás para quejarte de cosas que te pasan o para demostrar el hastío que te produce la pandemia. Y creo que le estás dando comidilla a un montón de críticos o de académicos para que hagan sus ensayos sobre cómo una señora de tu edad logra vencer, digamos, no sé, las vicisitudes de la tecnología para tener una voz completamente original en esa jungla de tweet y de tweets. Y encontré un libro tuyo que no llegó acá, que lo pedí para leer y que un poco recoge toda estas voces que suenan y que nadie termina de escuchar del todo, que es un libro que publicaste en Sexto Piso de 160 páginas, que se llama Y por mirarlo todo nada veía, Ujú. donde un poco también está la lógica del picoteo de las noticias, como de cómo no sé, nos llenan la cabeza de todo esto, y vos armaste en ese libro una gran oración de 160 páginas con puntos y comas, ¿no? Como una gran enumeración de voces y temas y noticias y chismes y actualidad, filtrado por vos misma, por tu ojo, y me quedé medio fascinada con ese tipo de apropiación. Quería preguntarte un poco si algo de la lógica fragmentaria que ya estaba en tu obra también la encontraste en tu manera de consumir las redes, o cuál es el placer que te reporta Twitter, porque yo a veces salgo expulsada. Ajá. Sí, bueno, yo escribo a fuerza tweets diarios. Si no escribo tweets, además los leo, leo leo el tweet porque tiene mucha información, porque aprendes muchas cosas rápidamente, porque estás al día, porque tienes noticias políticas, noticias culturales, obituarios, todo lo tienes en el Twitter, que me parece importante. Además también ves esa cosa de rencor. A mí me entré al Twitter porque me pareció un medio idóneo políticamente, porque empecé con la primavera árabe, que se lanzó a través de los Twitter, ¿no? De las redes sociales. Me pareció importante que las redes sociales sirvieran como un instrumento político importante. Y también me pareció bastante, eh, me dio curiosidad ver cómo funcionaban y tratar de entender el mecanismo y la poética de las redes sociales, ¿no? Entonces, por mi lado todo nada veía, y me pareció, de repente iba yo acumulando noticias y me iba yo como obnubilando de la cantidad de noticias que aparecían, de la rapidez, de la efervescencia y la evanescencia de esas noticias, y al mismo tiempo de la falta de jerarquización que había entre una y otra. Había cosas verdaderamente muy importantes y cosas absolutamente banales que convivían una al lado de la otra. Entonces quise hacer un libro en donde pasaba eso, pero organizado por mí de tal forma que justamente eso que me preocupaba se viera, ¿no? Que apareciera como algo crítico de una red social que ha ocupado nuestros tiempos desde hace más de una década, ¿no? Que nos ha obnubilado y nos ha iluminado, lo que tú quieras. Pues me pareció importante escribir ese libro. Además, algo que me pareció también bien importante de hacer era relacionarlo con Sor Juana, porque el primero sueño, el título es Sor Juana, que por mirarlo todo nada había, ni discernir podía. Entonces, el primero sueño de repente a la mitad del poema, Sor Juana está totalmente obnubilada por el universo, por la cantidad de cosas que está viendo en el sueño y por la incapacidad de organizarlas, de agruparlas, de entenderlas. Entonces se detiene y dice, por mirarlo todo nada veía, nada había y ni discernir podía. A mí me parecía que estaba yo justamente en esa situación con la red social. Traté de organizar todo ese material, fui como
inventariando, catalogando, copiando, y pasando como 2 o 3 años juntando Twitter, y aparte, como yo también me acuerdo, metiendo cosas mías autobiográficas, literarias, de la realidad de mi ciudad, etcétera, que no es puro Twitter, obviamente, sino que es un Twitter trufado de otras cosas, y al mismo tiempo un Twitter, un tuiterío crítico del Twitter, ¿no? Entonces es un libro que acaban de traducir en, en Brasil, y ha tenido bastante éxito, me han escrito varias reseñas, y tengo algunos tuiteros que me dicen que lo han leído y que lo deberían publicar en Argentina. Diles que lo publican porque es un libro muy importante. Yo creo Sí, que les voy a está es decir. muy actual, muy actual. No, les voy a Bueno, ya decir. me hice propaganda. Por supuesto, les voy a decir a los hermanos Rabasa que lo publiquen acá, que lo impriman acá, que lo queremos leer masivamente. Bueno, Margo, estaba revisando, yo te pregunté por un montón de cosas y por las otras que no te pregunté, medio que hablaste vos ya, no sé, de autores, de amistades, mencionaste un montón de autores y autoras que te interesan. Quería preguntarte si hay algún nombre de estos autores y autores jóvenes mexicanos que quieras recomendar, porque bueno, acá en este ciclo yo entrevisté a Valeria Luiselli y a Guadalupe Nettel de México, que son dos grandes ya escritoras con una obra muy profusa, pero me parece que hay una serie de autores y autoras jóvenes que son muy atendibles también. ¿Vos sos Bueno, lectora de ese tipo de libros o estás más bien releyendo en este momento de tu vida? no, sí, leo bastante jóvenes. Ahora voy a hacer una presentación de una chica que me parece muy interesante, que se llama Isabel Zapata, que publicó un libro que se llama In vitro, que es su experiencia para lograr tener un hijo, porque no podía, y tuvo que congelar sus ovarios y luego, en fin, hacer todo el procedimiento, y hace un trabajo interesante con eso. También está una chica que me parece muy inteligente, que es muy buena ensayista, que se llama Gabriela Jauregui, que también es mexicana. Y bueno, recomendaría a Mario Velatín, pero es ampliamente conocido, todo el mundo lo conoce ya, es un escritor muy particular. Y también recomendaría yo a una escritora argentina que me encanta, que es Ariana Harvich. Me Sí, parece también buenísima. la Y hemos entrevistado. a otro joven escritor, también argentino, que se llama Pablo Moret, Ah, que mira, vive en Estados Unidos y que es muy, muy inteligente. Hace unos ensayos que ha publicado Mar Dulce, sí, y que sí, sí, además ha escrito una novela muy valiosa, y que está escribiendo otra, y que es muy amigo mío a través del Twitter, ¿no? Entonces, digamos, eso sería yo. También diría yo, Ana Negri promete mucho. Su libro, Eufemismos, es un libro muy interesante. Está también Jasmina Barrera. Y hay mucha gente joven. Anetelia, Luiselli, pues ya son ampliamente conocidas. Fernanda Solórzano también. Cristina Rivera Garza. Sí, que para qué las recomiendo si ya se recomiendan de por sí. Pero sí claro. recomiendo mucho a Gabriela Jauregui, Ujú. a Isabel Zapata, a una chica que se llama Yolanda Segura, que es poeta, muy interesante también. En fin, hay otra Ah, más que se llama Elisa Díaz Castelo, que es una poeta muy interesante, que tiene como 35 años, mexicana. Yolanda Segura debe tener unos 29, muy interesante también, muy original. En fin, qué eh, bueno. Buen panorama. Bueno, ahí si alguien quiere seguir buscando, ya tiene un montón de nombres, la sí, verdad. Bueno, vamos a pasar a la última parte que son las preguntitas del cuestionario Proust. Esto lo empezamos cuando el ciclo se hacía en la biblioteca del museo. De hecho, vino Ariana Harvix, vino cuando estaba en Buenos Aires, porque ella vive en Francia, y hicimos esto, ella cerró los ojos y sacaba papelitos que era más divertido, imagínate. Voy a sacar algunas preguntas, hay que contestar sin pensar demasiado. ¿Cuál es tu pintor preferido? Bacon. Bien. ¿Un héroe y una heroína de ficción? Natasha Filipovna y El Idiota, los dos. El príncipe Mishkin y Natasha Filipovna son los que más quiero. Bueno. ¿Cuál es tu color favorito y por qué?
Bueno, el rojo, porque es la sangre. Bueno, Bueno, y a ver, voy a sacar una última. Bueno, ¿cuáles son tus poetas favoritos? Se contesta un Sor poco Juana. sola. Sí, ¿no? Medio cantado. Bueno, y voy a sacar la Bueno, última. Blanca Varela también, A ver, y Vallejo, y bueno, hay miles. claro. Phil Temperley, Ah, bien, este, Temperley te gusta, qué a bueno. Olga Orozco, en fin, Bueno, y la última, ¿cuál es el estado más típico de tu ánimo? la polaridad, el sube y baja, ¿cómo se llama? Este, La la, ciclotimia, la la- oscilación. sí, eso. Bueno, Margo, te agradezco muchísimo, la verdad. Para mí es un gran, gran honor conversar con vos tan largamente. Ojalá viajes y vengas acá a Argentina, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Y bueno, nada, ojalá que eso, que sigas escribiendo y viajando y dándonos mucha más comidilla para que como lectoras vayamos yendo de un libro a otro. Muchas gracias. Malena, gusto conversar contigo también. Muy inteligentes tus preguntas. Le agradezco mucho al Malva que me hayan invitado a ti y que te hayan invitado a ti para preguntarme las preguntas tan interesantes que me has hecho.